¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Ya está licenciado en pantalla. A decirle que esperábamos unos 5 minutos para que se incorporara usted. Estaba licenciado. Gracias, Merlin. Hola, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciado. Bien, gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarlos. Miren, ya nos quedan bien poquitas clases. Hoy vamos a comenzar con la tercera unidad, que son las fuentes del derecho administrativo. Permítanme, se lo voy a poner en silencio esto, si no. Ahí estamos. Como les decía, hoy comenzamos con la unidad número 3, que son fuentes del derecho administrativo. Las terminamos, primero Dios, el día martes de la otra semana. Y porque este jueves no hay clases, ¿verdad? Por ser 15 de agosto. Entonces, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda en lo que hemos visto? Ya sé, me van a preguntar que qué pasó, que no he subido el material de la unidad 2. Se me olvidó, les prometo que se me olvidó, pero sin falta, hoy al terminar la clase les estoy subiendo ese documento. Y creo que de una vez les voy a subir el... no lo he terminado. Solo el documento 2 y el documento 3, o sea, el de la tercera unidad, creo que se los puedo subir antes de que la terminemos para que ustedes ya lo tengan para poder estudiar para el examen parcial que ya les notifiqué que es el día miércoles 28, ¿verdad? A las 7 de la noche. Entonces voy a subir, es que no sé si, yo creo que ya lo terminé. Bueno, si ya lo terminé, de una vez le subo hoy el 2, el de la segunda unidad y el de la tercera unidad, que es hasta donde va a entrar para el día del examen parcial. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ninguna, licenciado, excelente. Ninguna, licenciado. Muy bien. Ya saben que para igual estas instrucciones se las voy a dar el día 21, pero no está de más dárselas ya y volver y repetírselas el 21 o 20, creo que es 20. Me van a decir, ¿qué estudiamos? ¿Qué libro leemos? Nada, ya les dije desde la primera clase, ustedes estudien el material que yo les comparto, de ahí preguntaré. Y si ustedes pues ya han tenido a bien repasar o leer o al menos hojear el material de la primera unidad, es muy concreto, muy conciso, trato de explicar de la mejor manera y no redondar tanto en un mismo tema, en una misma definición, sino más concreto, ¿verdad? ¿Estamos? Gracias, Lic. Sí, licenciado, ahí estamos bien. Sí, licenciado, gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Raquel, muy amable. De nada, en el momento de ingresar a la clase, para agregar la clase, me indica... Explíqueme, Raquel. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Dice que yo me acabo de asignar a la sección la semana pasada, pero al momento de que yo querer agregar la clase a Classroom, me indica que no puedo porque ya está el cupo limitado, ya está el tope. Entonces no puedo ver la información que ha subido usted a Classroom. Va, entonces, ¿sabe qué? Hágame favor, ahorita le doy la palabra a Gabriel. Después se comunica con mi auxiliar, con la licenciada Merlin, por favor. Ya Merlin me imagino que ya tomó nota de esto. Así, pues no sé si es algo que tal vez la licenciada Merlin puede arreglar o si en su efecto hay que ir a control académico, no sé la verdad. No sé, Merlin, ¿usted me puede apoyar? Que me escriba mi WhatsApp, licenciado, voy a verificar, pero me parece raro porque tenemos para suficientes alumnos, ¿verdad? Claro, pero que me envíe los datos, yo voy a llamar el día de mañana a control académico para que me indiquen. Súper, gracias, Merlin. Entonces ya escuchó, ¿verdad, Raquel? Sí, licenciado, muchas gracias. No, de nada. Gabriel, dígame. ¿Qué tal, Lic? ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Lic, fíjese Buenas que noches. también me está pasando lo mismo a la compañía
que la compañera que yo quiero asignarme a su, bueno, ya estoy asignado al curso en su sección, pero en Classroom no me deja entrar, me tira error y me indica que me tengo que comunicar con el creador del Chrome. Ah, va. Entonces, en el mismo sentido, Gabriel le escribe por WhatsApp a la licenciada Merlin, quien es mi auxiliar. Pero ustedes dos ya habían estado en alguna clase mía o es primera vez que están en clase conmigo. Pregunto, Raquel y Gabriel. Primera Pues vez. yo la semana pasada sí estuve en la clase, Ah, va. y esta sería mi segunda clase. Ah, va, súper. ¿Y usted, Gabriel? Yo ya estaba en las clases presenciales y virtuales. Ah, va. Entonces, ya saben que la licenciada Merlin es mi auxiliar. Entonces, por favor, se comunican con ella. Dígame, Merlin. Gracias, licenciado. Entonces, si hay compañeros que se están todavía agregando al salón, va a cambiar un poquito la clave, compañeros, del listado que les compartí la semana pasada. Yo voy a requerir el día de mañana un nuevo listado con las nuevas personas que se asignaron para que verifiquemos si en efecto todavía tienen consignada la misma clave como así les había indicado que si vamos a trabajar a la hora del parcial, que en la parte superior derecha van a anotar la clave que les aparece en el listado. Pero entonces yo voy a solicitar el listado actualizado el día de mañana para que por favor todos tomen nota y ver a los compañeros que se están asignando, ¿verdad, licenciado? Entonces nos sube la cantidad, teníamos 271. Vamos a ver cuántos más se han agregado en estas semanas anteriores, únicamente, licenciado. Gracias, Merlin. Gracias, yo sí. A la gran, qué montón de compañeros, pero qué excelente, buenísimo. Así me gusta, imagínense qué aburrido darle clase a 10, no sería la San Carlos. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, Merlin, ¿y cuándo terminan las modificaciones de asignaciones? Porque me imagino que hay un plazo para que los estudiantes se puedan trasladar de sección a sección. Fíjese que tenía entendido que ya habían cerrado, pero me sorprende ahorita la información que están brindando los compañeros, porque según yo tenía el listado actualizado y el último, pero ahí sí que voy a verificar el día de mañana, a ver qué noticias me tienen y estén atentos siempre para que se los voy a compartir para que verifiquen siempre su clave, por favor. Gracias, Merlin. Bueno, entonces Raquel y Gabriel quedan al pendiente de comunicarse con Merlin, por favor. Marielos, dígame. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tengo problemas con mi asignación. Ya me dirigí a atención al estudiante en el S7 y me indicaron de que en estos días me iban a asignar a la sección F, pero no me indicaron qué día exacto, pero sí me dijeron que les iban a estar, antes de los parciales, ya iba a estar en la sección F. Ah, va, entonces ya cuando la licenciada Merlin vuelva a pedir el listado actualizado, ya quizá ya aparece. Ahora si no aparece, igual tiene que volver a ir porque ya se nos sale tanto de mis manos como la de la licenciada Merlin, nosotros poder asignarlos, ¿verdad? Es trámite puramente administrativo de control académico y ni yo ni la licenciada Merlin tenemos injerencia para decirles, mire, asígneme a esta persona o desasígneme a esta persona, ¿verdad? Es trámite puramente administrativo. Ah, ok, está bien, licenciado. Y es que también la duda era de que por la clave, como estoy en un grupo, entonces tenía que colocar la clave hoy, pero no tenía clave. Bueno, eso de los grupos lo tenemos más tenemos adelante. tiempo, No exacto. Está bien, muy amable, gracias. Muy bien, bueno. Bueno, entonces comenzamos, si no, ya no me da tiempo. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Ya todo claro? Bueno. Pregunto, ¿pueden observar la pantalla? No, licenciado. No, licenciado. No. ¿Todavía no? No. Aún no, nada. Otra vez el mismo problema ahí, ¿no? Espérenme.
Dígame, Clemente. No, Lick solo se levantó la mano, disculpe. Ah, va. Ya pueden observar, todavía no. No, licenciado. Todavía no. Licenciado. Todavía no, Lick. Ay, permítanme. Perdón, me había sacado el internet. ¿Ya me pueden escuchar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Lick, lo vemos. Disculpa, ahorita vamos a componer esto. Por rato, Lick, por rato se va. Sí, hombre, cae mal, por eso a mí me cae mal esto de clases virtuales, pero ni modo. Permítanme.
No está lloviendo por su casa, licenciado, disculpe. Sí, por eso yo digo que está inestable, ¿verdad? Sí, también varios compañeros indican que es por eso. Y más que lluvia es así como mucho viento, entonces eso afecta. Ahorita ya pueden observar la pantalla. Ahorita sí, licenciado. Sí, le... Bueno. Sí, Liz. Gracias. Sí, licenciado. Disculpen los fallos técnicos, pero ya estamos. Bueno. Como les decía, hoy vamos a comenzar con la tercera unidad. Según el programa, es las fuentes del derecho administrativo. Previo a determinar qué clases de fuentes hay en el derecho administrativo, creo que es de suma importancia determinar qué es una fuente como tal. Obviamente ustedes ponen fuente en Google y les va a salir una estructura que arroja agua, ¿verdad? O algo así, pero no, hablando de términos jurídicos, la palabra fuente se deriva del latín fons, fontes, que su origen antiguo significa manantial de agua que brota de la tierra. Obviamente tiene que surgir de algo que ya existía, es decir, del término fuente que todos conocemos, ¿verdad? Fuentes de agua. Pero esto es de manera figurada, ya que en el derecho se considera como el fenómeno o el objeto que genera o produce algo, de donde se origina una cosa. Es como decir, la fuente del origen, de dónde se origina el derecho, por qué de dónde se originan las normas. ¿Estamos? Acuérdense que según la doctrina que vieron ustedes en Introducción al Derecho, clases de fuentes hay un montón, ¿verdad? Entre las que más conocidas es la ley, que es la fuente fundamental en derecho. También está doctrina, también está la jurisprudencia. Alguien que me diga la clase de fuente no escrita, la única clase de fuente no escrita. La costumbre. La costumbre. Perfecto. ¿Cómo se le denomina la costumbre en la actualidad según la doctrina nueva positiva? ¿Derecho qué? Consuetudinario. Derecho consuetudinario, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces no andamos tan perdidos. Entonces, por esa razón, las fuentes del derecho administrativo son fuentes de producción del mismo, en el que se manifiestan los principios y normas propias que regulan la administración pública. Obviamente, ¿cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Aquellas que producen o manifiestan principios y normas de la administración pública, ¿verdad? Ya vimos que el derecho administrativo tiene como fin primordial el estudio de la administración pública, ¿verdad? Y la actividad que desarrolla, así como su estructuración, y los medios para realizarla y las relaciones jurídicas que genera. Pregunto, ¿qué relación jurídica genera el derecho administrativo? ¿Se me fue la señal? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es la relación jurídica o entre quiénes el derecho administrativo efectúa relación jurídica? Vamos, lo hemos visto todo lo que va el semestre. Los órganos del Estado. ¿Y? Los órganos del Estado. Los particulares y los órganos del Estado. Administrados y administradores. Gobernados, gobernantes. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ir, ¿qué es la codificación y la recopilación? La diferencia entre una y otra. No hay que confundir lo que es la codificación con lo que significa la recopilación.
¿Se acuerdan que en las clases pasadas vimos una de las características del derecho administrativo es que era no codificado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la codificación? Significa la creación de una ley que regule una rama determinada de las ciencias jurídicas. Por ejemplo, la creación de un código de derecho administrativo, esto significaría la creación de una ley única. Ya lo expliqué en clase presencial y ya está claro que no puede haber una sola ley que regule el actuar de todas las instituciones públicas del Estado, ¿verdad? También dije que obviamente estaban todas esas instituciones públicas, estaban reguladas ¿en dónde? En la Constitución. En la Constitución Política de la República, ¿verdad? Pero no podemos entender a la Constitución Política de la República como la ley administrativa, no, ¿verdad? Porque ya sabemos que goza de supremacía constitucional, es la Carta Magna, es la ley suprema, por ende, regula todas y cada una de las instituciones jurídicas que conforman las diferentes ramas del derecho. Ya sabemos que en la Constitución está derecho penal, derecho laboral, derecho civil, derecho mercantil, tributario, aduanero, marítimo, todos, ¿verdad? Todas las ramas del derecho. Por ende, no es una ley única en derecho administrativo. En conclusión, la codificación significa que una ley regule, una única ley, entiendas una ley como un documento jurídico que regule todo lo relacionado al derecho administrativo. No hay. ¿Por qué? Porque ya también vimos en la clase pasada que el derecho administrativo trabaja como el derecho práctico o el derecho procesal de la Constitución, ¿verdad? Porque en el derecho administrativo, cada una de las instituciones públicas, es decir, los órganos administrativos, tienen sus propias leyes, sus propios reglamentos. No quiere decir que estas leyes sean superiores a la Constitución, no, porque también ya vimos que es una característica del derecho administrativo que es subordinado, igual que todas las ramas del derecho, ¿a quién? Al derecho constitucional, a la Constitución política. Entonces, ¿queda claro que es una codificación? Sí. Sí, licenciado. Sí, Ejemplo de una codificación de alguna rama del derecho. El código civil. Penal. Código penal. Sí, porque tiene su ley adjetiva y ley subjetiva, perdón, ley subjetiva y ley adjetiva, ¿verdad? O ley sustantiva y ley procesal. ¿Estamos? Ahora pregunto, y oigan la pregunta y ustedes me analícenla y me dicen. En cuanto al... ¿Alguien tiene prendido el micrófono y está comiendo Tortrix o algo así, creo yo? ¿No? Bueno. Cuando hablamos de codificación ya dijimos que en una ley tiene que estar regulado todo lo de la materia de la rama, ¿verdad? Vamos a la rama al derecho penal en específico. Hay ley de portación de armas, ley de narcoactividad, ley de lavado de dinero u otros activos, ley de narcotráfico, ley de crimen organizado, ley de equipos terminales móviles, que regulan instituciones jurídicas del derecho penal. ¿Sí o no? Regulan delitos, ¿sí? Sí. Va. Sí. ¿Siguen sosteniendo ustedes que el derecho penal está codificado? No. No, porque hay otras leyes, ¿van? Que regulan los delitos. Piensen bien, piensen bien. Sí, licenciado. Sí está codificado y va a seguir codificado. ¿Por qué? Porque una ley es la que determina los tipos penales en materia general, que es el Código Penal. Ese Código Penal ha sufrido reformas y de esas reformas han nacido estas leyes específicas. ¿Estamos? Obviamente, en la portación ilegal de arma de fuego, el delito está regulado en la ley de portación de arma de fuego. Pero eso no quiere decir que ya no esté codificado en el Código Penal. ¿Estamos?
porque en su momento estuvo, se reformó y ahora hay ley específica. Y así es en muchas cosas. Digamos, la ley contra el femicidio. Ahí estaban, en el Código Penal estaban todos los tipos de violaciones. Se reformó, quedaron derogados y ahora está esta ley específica. Pero la unificación, la codificación, perdón, significa que que hayan nacido en un cuerpo legal todas las instituciones jurídicas de una rama del derecho. Igual, les pregunto, ¿hay algún otro código, norma o ley que establezca el procedimiento o los procedimientos en materia penal? No, ¿verdad? Únicamente el Código Procesal Penal. ¿Estamos? Igual les puedo hablar de civil. En civil podemos ver las leyes de... hay otras leyes específicas en materia civil, pero no quiere decir que ya no sea codificado, que ya no esté codificado el derecho civil. ¿Por qué? Porque sí está codificado en el Código Civil y en el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ahora vamos con la recopilación. Ustedes alguna vez, me imagino que sí, han tenido una recopilación de leyes que en un documento normativo estén recopiladas, es decir, juntas varias leyes diferentes. Sí, ¿verdad? Hay recopilaciones en materia penal, que estuvo muy de moda una recopilación muy buena del doctor Oscar Poroj, que comenzaba obviamente Código Penal, Procesal Penal y todas las leyes especiales. Eso es una recopilación. Buenas noches, licenciado. Yo tengo esa Senadoj, algo así se llama. La Senadoj, del Senadoj. Ajá. Ese es del Centro Estadístico Informático del Organismo Judicial, creo yo, si no mal recuerdo. Exacto, ahí está la recopilación de todas las leyes penales. Va. Ah, sí, esa es la que es como morado, ¿verdad? Exacto. Que dice compendio de leyes penales, si no estoy mal. Así es, licenciado. Va, yo también lo tengo. Va, eso, cabal, es una recopilación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene varias leyes que no son las mismas, pero sí hablan sobre determinada materia. Entonces, ese compendio de leyes es eso. Hay compendios de derecho administrativo, también lo hay. Yo traía uno, pero lo dejé, se me olvidó, por salir corriendo de la corte, lo dejé, pero se lo llevo el día martes de la otra semana, para que ustedes... Dígame. Que tengo esta. El micrófono. Este es un compendio. ¿Sí me escucha? Sí, el micrófono. ¿Me está hablando? Sí, le estoy hablando. Que tengo este compendio de leyes. Sí, va. En compendios y recopilación es sinónimo, obviamente leyes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recopilar las leyes, reglamentos y demás disposiciones que se relacionan con el derecho administrativo. Varias instituciones, el organismo judicial tiene compendio de leyes, acuerdos de Corte Suprema, acuerdos de presidencia, en un solo documento. Esto es un compendio de leyes administrativas del organismo judicial. ¿Estamos? Igual lo tiene el ICS, porque obviamente estas instituciones públicas a cada rato emiten, ¿verdad? Ni que fuera, saber qué, emiten nuevos acuerdos, nuevos reglamentos internos. ¿Estamos? Entonces, ¿está clara la diferencia entre codificación y recopilación? Pregunto. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las clases de fuentes del derecho administrativo? Según la doctrina, ojo a esto, existen 3 clases de fuentes. Las primeras son las denominadas fuentes históricas. Las segundas son las denominadas fuentes materiales o reales. Y las que más nos interesan son las denominadas fuentes formales. Siendo estas últimas en las que haremos más énfasis, fuentes que se detallan a continuación. Vamos con la primera. Fuentes históricas. Hacen referencia al lugar en el cual han quedado plasmadas las normas jurídicas. Acuérdense que el derecho ¿puede existir un derecho sin cultura y sin sociedad? No, ¿verdad?
Entonces el derecho siempre va aparejado de la sociedad y obviamente la sociedad de la cultura, ¿verdad? Entonces el derecho es en su ser cultural debido a que consiste en una obra humana que está destinada a la consecuencia en una finalidad. ¿Qué quiere decir? Si no hay sociedad, no puede haber derecho. ¿Para qué va a haber derecho si no va a regular garantías y obligaciones de quién si no hay una sociedad? Por ende, el derecho siempre va aparejado de una sociedad. ¿Estamos? Estas no cuentan con existencia física y sí tiene que buscar dónde se encuentra y dónde se le puede percibir. De esa forma, las fuentes históricas hacen referencia a todo tipo de textos o de documentos que contengan una norma de carácter jurídico. Esos lugares o documentos en los que se encuentra el derecho son de carácter variado, de forma que existen normas antiguas que están esculpidas en piedra. ¿Se acuerdan antes? A ver, ¿quién en historia del derecho? ¿Cuáles fueron las primeritas leyes históricas? Porque obviamente fueron 12 tablas. Ahí está, los mandamientos. ¿Por qué? Porque esas eran normas, ¿verdad? Hay prohibiciones expresas. Obviamente son de carácter religioso, pero también son de carácter ¿para quién iban dirigidas? Obviamente para nosotros, sociedad, ¿no? Los 10 mandamientos no iban a ir dirigidos para alguien que no tiene el poder decidir hacer o no hacer, ¿verdad? Obviamente esos mandamientos iban dirigidos a nosotros. Por ende, se entiende que los mandamientos son las primeras fuentes históricas. ¿Por qué? Porque, como aquí lo dice, fueron esculpidas en piedra, ¿verdad? Pero tenían el carácter de norma. ¿Por qué? Porque regulaban una actividad en la sociedad. No matarás. Es decir, no vas a hacer la acción de quitarle la vida a alguien. Eso ya es norma. ¿Estamos? Bueno, y obviamente las más recientes son las impresas en diversos documentos como lo son los periódicos, escritos, códigos, libros y tratados. Entonces, yo les puedo preguntar cuáles son las fuentes históricas. Todos aquellos documentos, libros, escritos, códigos o tratados antiguos o nuevos que reflejen una norma jurídica. ¿Estamos? Bueno. Sí, gracias. Obviamente en histórica, la fuente histórica siempre va a reflejar su nombre lo dice, ¿verdad? Historia, es decir, pasado. ¿Sí? Siempre va a haber una comparación. Fuente histórica, el Código de Hammurabi, digamos. ¿Sí? Esa es fuente histórica. ¿Por qué? Porque está escrita en un documento, fue en su momento norma vigente y a la fecha persiste su existencia, más no su aplicabilidad, ¿verdad? Es norma no vigente, pero al final tiene carácter de norma. ¿Estamos claros con las fuentes históricas? Muy bien. Perdón. Vamos con las fuentes materiales o reales. Estas se encuentran conformadas por una serie de datos de diversos tipos que concurren en la producción de normas. Es decir, a partir de estos datos que me reflejan las fuentes materiales o reales, yo puedo producir una norma. Yo no, ¿verdad? Yo, Jorge Almengor, no. O sea, ¿quién puede producir normas? ¿Quién está facultado? El Congreso. Legislativo. Congreso. Pero también hay otros ciertos individuos que también pueden, tienen iniciativa de ley. ¿Quién más? El Tribunal Supremo Electoral, los tres órganos del Estado y la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos. Los tres órganos del Estado, el TSE y la USACA. Ahí está. Entonces ellos también tienen iniciativa de ley. Es decir, pueden producir normas. Tal vez no, la palabra producir se ve así como muy feo en normas, ¿verdad? Pero tienen iniciativa de ley para poder promover la creación de una ley.
Obviamente esta ley tiene que llevar un procedimiento legislativo que ya lo vamos a ver más adelante en las fuentes en las fuentes formales. Bueno, ¿qué datos biológicos me arrojan, qué datos me arrojan las fuentes materiales para poder producirse una norma? Están los primeros, datos biológicos. Derivan de la naturaleza misma que tiene una persona y entre ellas cabe hacer mención de las siguientes: concepción, nacimiento, muerte, sexo y edad. Pregunto, ¿todo esto está regulado en alguna ley? Concepción, nacimiento, muerte, sexo y edad. La Constitución Política. Código Civil. Código Civil, ¿verdad? Código Civil. Constitución Política de la República también. ¿Qué establece el Código Civil? Que se reconoce la vida desde su concepción. ¿Verdad? ¿Cuándo ¿en qué momento se puede registrar al niño o niña valga la redundancia, en el registro de las personas, en el RENAP? En el momento de su nacimiento. Al momento del ¿Cuándo nacimiento. puedo solicitar yo o cuándo se declara una mujer a una persona muerta? ¿O qué es lo que prueba que ¿verdad? Perdón, que una persona está muerta? Acta de defunción. El acta de defunción. Certificado de defunción. Sexo, obviamente ya sabemos, ¿verdad? Hombre o mujer. Y edad también. Pregunto, ¿la edad y el sexo son, hablando en materia civil, son... Ay, se me fue el nombre. De esos que piden en todas las escrituras, se me olvidó. ¿Cómo? Generales, datos generales, no, tienen otro nombre. Bueno, pero hay que consignar 5 siempre, ¿verdad? ¿Alguien que Son me lo las recuerde? generales de ley, ¿no? Eso, generales de ley. Dígame cuáles son las 5 generales de ley de toda persona. Nombre completo, domicilio, estado civil, nacionalidad. Y edad, ¿verdad? ¿O sí creen que la edad no? Ahora ya la ponen como dato, como general de ley la edad, ¿verdad? Liqui, ¿por qué ahí no piden el DPI? ¿Cómo? Porque ese no, el DPI no lo piden, no es parte de, no es necesario colocarlo. Es que acuérdense que como ese ha cambiado, miren, algunos, o sea, la mayoría ahora, supónganse en derecho notariado, jamás puede usted comparecer en ningún documento público o privado si no está su DPI, ¿verdad? Acuérdense el Código Civil, ¿desde cuándo es? Antes que mi abuelita. Va, imagínense, estaba la cédula y después el DPI, entonces obviamente cuando tuvo vigencia el Código Civil, ni siquiera existía el RENAP, ¿verdad? Pero usted tenga por seguro que en cualquier acto en administración pública, incluso cualquier negocio jurídico en el ámbito privado, sí o sí tiene que consignar su DPI, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Bueno. Datos sociales derivan de la realidad social en la que una persona se encuentra inmersa. Pregunto, ¿creen ustedes que los datos sociales son importantes para emitir normas? Sí, son los más importantes. Son relevantes, ¿verdad? Ninguna legislación, usemos derecho comparativo. Vamos a irnos a un país primermundista contra un país tercermundista. ¿Creen que el Código Penal de Suecia, porque seguro tiene que haber un Código Penal, ¿verdad? Que sean primermundistas no quiere decir que no hayan delincuentes, eso es mentira. Obviamente es muchísimo menos, ¿verdad? Pero hay. ¿Creen que ustedes que el Código Penal de Suecia regula los mismos delitos del Código Penal de Guatemala? No. No, ¿verdad? No. ¿A qué se debe eso? Al comportamiento social de los dos países, ¿verdad? En Suecia no hay ni ejército. ¿Por qué? Porque la sociedad no es una sociedad, yo no estoy diciendo que todos, por ser parte de la sociedad guatemalteca, todos seamos delincuentes, no. Miremoslo en el ámbito jurídico. Aquí hay delito
o sea, están regulados los delitos por todo, casi por todo. Imagínense esta nueva ley que ha sido muy criticada, la de protección animal. Ahora ya es delito atentar en contra de un animal. Y es cosa que pasa mucho aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque la sociedad está acostumbrada ¿a qué? A los perros callejeros. Ustedes van a Suecia, ¿creen que ustedes que van a encontrar un perro callejero? No. Entonces son conductas de la sociedad los que determinan a crear ciertas normas. ¿Sí me voy a entender con este ejemplo? Sí, licenciado. Bueno. Datos geográficos, lo mismo, ¿verdad? La ubicación de los estados, así como también su elemento poblacional, hacen que dentro de los mismos aparezcan determinadas conductas específicas que se encargan de motivar la aparición de normas de carácter especial, como lo son el clima, cambio de estaciones, la existencia o carencia de costas marítimas, la orografía y los recursos hídricos. Miren, aquí quiero hacer énfasis en algo. No está reglamentado así, pero ustedes me van a decir si me equivoco o no. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Va a hablar? Carga súper rápido ahí. Edgar Batres y Rodríguez lo tienen prendido. Apáguenlo, por favor, que tengo interferencia. Gracias. Pregunto, ¿creen ustedes que hablemos de la delincuencia, que es como el comportamiento antijurídico y antisocial? ¿Creen ustedes que es la misma cantidad de delincuencia, por ejemplo, en Puerto Barrios a Jalapa? Pregunto. No. No es la misma. No. No, ¿verdad? ¿Cuál tiene más? Puerto Barrios. Obviamente. ¿Por qué? Primero, porque hay puerto, ¿verdad? Hay entradas marítimas. ¿Qué quiere decir esto? Son más susceptibles de qué? De contrabando, de todo eso de evadir impuestos, todo eso, ¿verdad? Primero, población. Puerto Barrios tiene mucha más población que Jalapa. Clima, son parecidos, calor. Entonces, todas estas cosas, por muy insignificantes que parezcan, alteran el comportamiento de la sociedad. Igual, Quetzaltenango con Escuintla o la gente de clima frío es igual de agresiva que la gente de clima caliente, pregunto. No, por el clima. Y eso tiene que ver, uno dice, ¿cómo va a creer que los de clima caliente? Se los prometo que sí, el clima determina mucho las conductas de las personas. Igual las violaciones, Nick. Ajá, todo eso. Ustedes van, yo lo he visto en datos estadísticos, el delito de violación sexual es mucho más alto en un departamento de costa, de calor, a un departamento de frío. Totalmente abismal la diferencia, la comparación, que es mucho mayor el delito de violación sexual en departamentos de calurosos. Y así también la población alcohólica. También la población alcohólica, ¿verdad? O sea, todo el clima afecta a ustedes. A mí me ha afectado estando aquí en la capital. Uno dice, a la gran qué calor, y anda de un genio, anda insoportable, anda irritado. A cuando hay frío, ay, qué rico. A mí en lo personal, yo 100% calor, no me gusta el frío. Pero sí, o sea, hay gente que sí le incomoda mucho el calor. Incluso para trabajar, hay unos que son más activos en el calor y otros que son más activos en el frío. En lo personal, a mí el frío me dan ganas de estar viendo tele y acostado. O sea, a mí no me gusta el frío. Pero a la mayoría de los que viven en la capital prefieren 10,000 veces el frío al calor. Incluso hasta la forma de vestirse, ¿verdad? Y ojo, con todo respeto, no digo que todas sean así, pero ustedes tratan a una mujer que es de departamento caluroso y es como más amigable, usa más escotado, y obviamente hay hombres que confunden eso, ¿verdad? Ustedes tratan a una mujer de tierra fría, son más, andan más tapadas, son por lo general más tímidas, más recatadas, ¿verdad?
Entonces, el clima siempre va a variar en las conductas de la sociedad. ¿Estamos? Datos económicos. Datos económicos igual, ¿verdad? En un departamento que tenga más pobreza que otro departamento, la gente del departamento más pobre va a ser, ¿qué? Más susceptible de ¿qué? De delinquir, ¿verdad? ¿Por qué? Por necesidad. ¿Estamos? De datos políticos, igual, ¿verdad? Estos son concernientes al poder, a la estructura misma del Estado y motivan el aparecimiento de normas encargadas de la regulación de relaciones entre los gobernantes y los gobernados, así como también los derechos y las obligaciones de ambos, las funciones estatales, los cambios del sistema de gobierno y el surgimiento de los nuevos estados o la desaparición de otros. Datos culturales son muy parecidos a los datos sociales, solo que aquí van más como, enfocados en el carácter científico tecnológico, ¿verdad? Es decir, los avances que ha tenido la cultura en temas de tecnología y en temas científicos. ¿Por qué creen ustedes que el Congreso tuvo que emitir la ley de equipos terminales móviles? Es decir, sancionar específicamente el robo de celulares por el incremento de celulares en la sociedad, ¿o no? Sí. Hubieran creído necesario realizar o emitir una ley, un decreto específicamente de equipos terminales móviles si no hubiera un avance en la compra y adquisición de celulares. No, ¿verdad? ¿Para qué? Antes, yo me acuerdo todavía cuando era pequeño, mis papás tenían de aquellos Nokia que parecían ladrillos, que ahorita se lo tira eso a alguien en la cabeza y lo mata como que si fuera un ladrillo, una piedra, ¿verdad? Entonces ahora, supónganse, ustedes los asaltan y entregan un celular de esos, estoy seguro que le revientan la cara con el mismo celular. ¿Por qué? Porque ese celular ya no sirve para nada. Entonces, a través de esos avances que ha tenido la cultura, la sociedad en temas tecnológicos, por ende, resulta necesario crear nuevas normas. Otra cosa, lo de los delitos cibernéticos, las estafas mediante transferencias, la venta en redes sociales. ¿Cuándo antes se miraba eso? No, ¿verdad? Si apenas llegábamos a internet. Obviamente, con los avances que ha tenido la cultura, es que es necesario la emisión de nuevas leyes que regulen ¿qué? Este avance, este crecimiento cultural. ¿Estamos claros? Sí, Lick. Bueno. Vamos a ver. Sí, todavía vamos a ver una fuente. Bueno, por último están las fuentes materiales. Estas son las que más nos interesan. Obviamente no digo que las otras no sean importantes, pero el derecho administrativo está plasmado en las tres fuentes. Sí, claro. En las fuentes históricas, desde que había rey y que había que pagarle tributo al rey, y aunque fuera solo una persona, no había, pero ya había administración, ¿verdad? El rey le delegaba a tal persona encargarse del agua, a tal persona encargarse de la recaudación de tributos, a tal persona encargarse del área recreacional, lo que sea, ¿verdad? Pero ya había administración pública, es decir, ya había una fuente histórica del derecho administrativo. Fuentes materiales o reales ya las vimos, ¿verdad? Todos los datos biológicos, todos los datos sociales, geográficos, culturales, que arrojan o que dan el surgimiento de una norma, ¿verdad? Ya lo vimos. Y las fuentes materiales, que es de carácter técnico jurídico, ¿verdad? Son son referentes a la manera en que las normas se encargan de la expresión de una sociedad determinada. Este concepto es técnico jurídico y alude claramente al origen de la norma en una autoridad que tiene que ser reconocida por el derecho positivo.
que a través de un procedimiento antes establecido le confiere a la norma jurídica una forma concreta. Es decir, ya vamos a ver en estas fuentes materiales lo concreto, ¿verdad? De esa forma es importante señalar que las fuentes formales del derecho administrativo son las siguientes. Por favor, estas se las tienen que aprender de memoria. Primero, ya sabemos que la fuente primordial o fundamental en toda rama del derecho, no solo administrativo, en toda la rama del derecho, ¿cuál es? La ley, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dividir la ley y todas sus subclases, digamos, ¿verdad? Entonces, la primera es la Constitución Política de la República de Guatemala, ya sabemos, ¿verdad? Carta Magna, Ley Suprema, Principio de Supremacía Constitucional, todo eso, ¿verdad? Segundo, la Ley Ordinaria. Que alguien, según la pirámide, ahorita que se les venga por favor a la mente la pirámide de Kelsen. ¿Qué es una ley ordinaria? Con palabras claves. Vamos a ver. Leyes creadas por el Congreso de la República. Ajá, perfecto. Otro. Por un órgano permanente. No, o sea, no, porque el código, no, el Congreso sabemos que es permanente, no. Pero está bien, es una ley creada por el Congreso. ¿Qué tiene o existe algo para llegar desde que comienza hasta que termina esa creación de la ley? ¿Cómo se llama eso? Esas etapas o fases que sufre una ley hasta ser vigente. ¿Cómo se llama eso? Que es potestad del organismo legislativo. ¿Cómo se llama eso? Iniciativa de ley. Esa es la primera fase de esto, pero Licenciado. ¿cómo se llama? Proceso Dígame. legislativo. Proceso legislativo. Muy bien. La iniciativa, obviamente, con eso, valga la redundancia, el nombre lo dice, inicia la ley, ¿verdad? Y ya vamos a ver más adelante, cuando miremos la ley ordinaria como fuente formal, el procedimiento o el proceso legislativo, ¿verdad? Bueno, otra rama, igual, sigan pensando en la pirámide de Kelsen. Los tratados internacionales también, ¿verdad? Otro, los decretos leyes. Alguien que me diga la diferencia así a grandes rasgos entre una ley ordinaria y un decreto ley. El decreto creo que es cuando el ejecutivo lo hace o un gobierno. Esa es una clase de decreto. Ley ordinaria tiene un... Ajá, eso es muy bien. Esa es una clase de decreto de urgencia, ¿verdad? Acuérdense cuando estuvimos en pandemia, hubieron decretos de urgencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está viviendo algo extraordinario. Ahora, ¿no les suena decreto ley como el Código Civil? ¿Se han dado cuenta de que ustedes que el Código Civil dice decreto ley 106? ¿O no? Sí. Sí. ¿Qué significa esto? Decreto ley, esa palabra decreto ley. ¿Y por qué el Código Penal solo dice decreto número tal? Que fue decretado por el Congreso, ¿sí? Ese es el decreto, la ley ordinaria. Miren pues, y con esto vamos a cerrar. Por el presidente. Mucha atención. ¿Qué fue por el presidente? No, miren pues, óiganme. La ley la tiene que cumplir toda la población y el decreto solo para... ¿Me escucha, licenciado? Sí, lo escucho. La ley es para el cumplimiento de toda la población o ciudadanos y el decreto es para para algo en un sector en específico.
No. ¿Por qué? Porque el Código Civil es un decreto ley y es aplicable a todos, ¿o no? Sí. Entonces, no. Va, miren, pónganme atención. En Guatemala, nosotros, abogados, ustedes, estudiantes, próximamente, primero Dios, colegas, a todo lo que es ley o norma le decimos decreto, ¿verdad? Malo, malo. Ya es costumbre, pero es una mala costumbre. La ley ordinaria, ya lo dijimos, es aquella que comienza o que se emite mediante un proceso legislativo. Tiene iniciativa de ley, ya sabemos quiénes tienen iniciativa de ley, ya lo dijeron ustedes. Ellos presentan la iniciativa de ley al Congreso y el Congreso sigue el procedimiento o el proceso legislativo, ¿verdad? Iniciativa, discusión, aprobación, ya los vamos a ver más adelante las fases del proceso legislativo. Ese es el decreto legislativo, ese que les estoy diciendo. Decreto legislativo es lo mismo que ley ordinaria. Decreto de urgencia. Este decreto, como muy bien dijo la compañera, es para casos excepcionales. Tiene iniciativa, ya sabemos que tiene iniciativa el presidente de la República y es emitido por el propio presidente de la República en Consejo de Ministros, y aprobado por el Congreso de la República. Pero este decreto de urgencia solo puede ser emitido, tiene ciertos aspectos específicos. Ya los vamos a ver más adelante, pero se los digo para que ya me vayan entendiendo y la otra clase ya sea más rápido que me entiendan. El decreto legislativo, ya quedó claro, ¿verdad? Lleva un procedimiento legislativo. El decreto de urgencia lo emite el presidente de la República en Consejo de Ministros cuando existe un estado de excepción en el país o cuando hay un estado de calamidad o cuando hay un estado de excepción. Estamos, entiéndase, guerra, estado de calamidad pública, todos los estados de excepción que están regulados en la ley del orden público. Ya lo vamos a ver más adelante detenidamente. Y los decretos leyes, como el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, son leyes que fueron creadas, ¿por qué? Por un gobierno de facto. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien que me explique gobierno de facto? Que tomó el poder a través de las armas. Un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces ustedes, para que salgan de su duda, agarren hoy su Código Penal y su Código Civil. El Código Penal va a decir, el organismo legislativo, según la facultad establecida en el artículo tal, decreta, y comienza el Código Penal. Vayan al Código Civil. La Asamblea Nacional Constituyente decreta. ¿Estamos? Pregunto, en un gobierno, cuando hay un gobierno de facto, ¿hay o no hay Congreso? No. No, ¿verdad? No hay. No. Bueno, entonces por eso. Entonces ya quedó la diferencia, ya está la diferencia entre un decreto ley, un decreto legislativo y un decreto de urgencia. Sí. Y como les digo, esto cuesta mucho entenderlo. A mí me costó mucho cuando estudié, porque uno está mal acostumbrado a decir a ley, al Código Civil decirle decreto, al Código Penal también decirle decreto. Entonces uno dice, todos son decretos, pero no. Hay decretos legislativos, decretos ley y decretos de urgencia. ¿Estamos? Bueno, los reglamentos, es lo que decía la compañera, que son aplicables específicamente a un grupo determinado, es decir, un reglamento emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿A quién le va a ser aplicable? Obviamente a los trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Me puede ser aplicable a mí como trabajador del organismo judicial? No, a menos que sea un reglamento para los usuarios del IGS, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. La costumbre, ya sabemos que también es fuente del derecho. La jurisprudencia, igual. La analogía,
los principios generales del derecho y por último, la doctrina. Entonces, para la próxima clase, quiero que por favor se aprendan de memoria cuáles son las fuentes formales del derecho administrativo. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, permítame. ¿Alguna duda en lo que vimos el día de hoy? Lico, una consulta en el título de lo último que estábamos viendo, son fuentes formales, ¿verdad? Formales. Que yo vi que decía, es que yo vi que decía fuentes materiales, como que arriba decía fuentes materiales o reales, y ahí el siguiente título decía fuentes materiales, pero pienso que es fuentes formales. Ah, entonces Sí, cabal, así está, materiales, se repitió. Ah, sí, miren, gracias por la observación. Es fuente formal. Yo hago la corrección. Muchas gracias. ¿Quién fue? Josué. Josué, muchas gracias. Eso quiere decir que sí está poniendo atención al 100. Muy bien. Gracias, Lick. Bueno, entonces estamos claros, ¿verdad? Fuentes históricas, fuentes materiales o reales y fuentes formales. Todas son importantes, pero vamos a recalcar en las fuentes formales, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿No? No, licenciado. Va. Bueno, entonces voy a subir la clase, la segunda unidad para que ustedes ya lo tengan. Y les prometo que el día lunes les estoy subiendo esta tercera unidad. Yo dije que eso no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque el martes ya algunos ni van a llegar y todo porque ya tienen el material. Pero los invito a que vayan a clase porque ya se dieron cuenta que siempre discutimos más de algo y más de algo aprendo yo y aprenden ustedes. Entonces, lo voy a hacer ahorita para favorecerlos a ustedes, para que tengan ya desde el lunes y toda la semana para poder estudiar para el examen del 28. No lo hago regularmente, pero ahorita voy a hacer una excepción en beneficio de ustedes. ¿Oyeron? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Muy amable.